Bueno, como sabemos, por cuidar también a nuestros invitados, estamos con nuestra mascarita. Está con nosotros el vocero presidencial, don Jorge Richter. Gracias por estar con nosotros. No, Miriam, en todo caso siempre es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, hoy nos ha sorprendido el ministro de Salud, sus viceministros, con esta información, porque todavía se esperaba para el viernes. Bueno, el viernes va a ser ya el resultado de la reunión de los sedes con el COE, ¿no es cierto? Pero ya el gobierno se está anticipando a dar algunas medidas para que la población se vaya cuidando con relación al COVID-19. Está claro que las funciones están bastante distribuidas porque esa fue una decisión que asumió la anterior gestión. Sin embargo, en la lógica del gobierno y en la preocupación del presidente, de manera fundamental estamos diseñando una intervención en la lucha contra el COVID que va en los siguientes aspectos. Lo verdaderamente fundamental para nosotros, Miriam, está en bajar la tasa de letalidad, que es una tasa que hoy día o el día de ayer se ha ubicado en el 6%, es muy alta. En ese sentido, ¿cómo se puede lograr esto? Primero, lo que se había hablado durante tantos meses, necesitamos realizar pruebas masivas para identificar por dónde están los contagios y también establecer en función de ello un plan de trazabilidad que nos permita saber en qué lugares geográficos se está moviendo el virus, el COVID-19. En esa perspectiva, hemos observado lo que han hecho otros países. Por ejemplo, el Perú, 3.450.000 testeos de contagio. Y nosotros ligeramente por encima de los 200.000. Es decir, no tenemos capacidad así de saber por dónde está el virus y los números que conocemos de casos positivos, por supuesto que no son los reales. En esa medida, el presidente ha tomado la decisión de que se establezca un testeo, que se realicen pruebas de forma masiva en todo el país y para ello se van a adquirir en su conjunto 2.2 millones de pruebas de contagio. 2.2 millones, es verdaderamente importante el número y esto nos va a colocar en niveles o en parámetros semejantes a los que tienen otros países de la región. Solo así vamos a poder conocer nuestros contagios que tenemos. Por supuesto vamos a detectar más porque vamos a realizar más pruebas. Estos contagios van a dar números mayores, pero los vamos a poder aislar, les vamos a poder hacer un seguimiento, una intervención a ellos, un seguimiento también a sus contactos. Claro. Eso vamos a poder aislar y por supuesto vamos a evitar, Miriam, que lleguen a las unidades de terapia intensiva. Y ahí tengo algo para decirte que es importante. A ver, adelante, me gustaría que termine la idea. Porque se están manejando en estos días unas cantidades de unidades de terapia intensiva que se habrían activado en los últimos meses que no son reales, Miriam. No tenemos esa capacidad que han señalado, tenemos mucho menos comunidades de terapia intensiva. Si nosotros no realizamos estas pruebas masivas, no intervenimos con aquella gente a la cual hemos detectado como contagiada y no le damos asistencia, esta gente va a llegar, por supuesto, a las unidades de terapia intensiva y vamos a seguir con este índice de letalidad tan alto. Si nosotros realizamos las pruebas, que es lo que se debió hacer y la población lo exigía desde el primer día, entonces nosotros vamos a conocer esta población contagiada, vamos a poder intervenirla, darle asistencia, aislarla en los casos que requieran y esto tiene una lógica también. Primero bajar la tasa de letalidad, pero tampoco podemos cerrar el país en la actividad económica. A eso voy, porque evidentemente en el mundo se está generando una especie de terror por la nueva cepa. Así es. Y sin embargo, ya varios científicos, epidemiólogos, infectólogos están señalando esto es normal, que no se sabe, no se puede confirmar en este momento cuánta ferocidad pueda tener en el nuevo contagio, esta nueva cepa. Es decir, hasta por el momento se están tomando medidas en base al terror que se está imponiendo. Hay dos criterios ahí que estamos manejando. La primera sobre esta cepa que no se conoce en exactitud cómo ha mutado el virus y fundamentalmente si el virus ha mutado en lo que se llama el centro espiga donde está la proteína del virus. Pero esto ya es más técnico. Nosotros, mientras tanto, como una medida de previsión,
vamos a partir del día 25 a restringir los vuelos de Europa hacia nuestro país. Claro. Esta es una medida en precaución durante 15 días hasta que podamos observar cómo va evolucionando en la región y en el mundo todo lo que acontece sobre esta cepa. Pero el otro punto, Miriam, que te señalaba y que es verdaderamente importante, es que el país tampoco puede volver, nuestra economía que está empezando a tener signos de recuperación, no puede volver a estar en espacios de cuarentena y a bajar su actividad. Y para ello, el concepto sobre el cual vamos a trabajar, uno de los elementos son las pruebas masivas, es la creación de espacios económicos saludables. ¿Qué significa esto? Lo que tú tienes en este momento, una mascarilla, un barbijo, alcohol suficiente, las medidas de protocolos que se van a recomendar para que la actividad económica pueda funcionar, pero bajo estrictas medidas que convierta estos espacios económicos de actividad económica en espacios saludables. Si no tenemos esta posibilidad y queremos movernos y tener nuestras actividades económicas en la vieja normalidad, esto no va a ser posible. Pero el presidente no tiene el ánimo de cerrar el país, no tiene el ánimo de endurecer las medidas que lleven a cuarentenas rígidas, duras. ¿Y qué pasa, perdón que interrumpa, pero qué pasa con aquellas ciudades, aquellos municipios que ya están empezando a hablar de un posible confinamiento? Están empezando a hablar. Mira, hablar, que no significa que esto vaya a ocurrir. Hay algo que lo tenemos que decir. La búsqueda de medidas mucho más estrictas y más rígidas y confinamientos y estados de cuarentena tienen una connotación fuertemente política también, fuertemente política. Y ahí, el día de hoy, por ejemplo, hemos podido observar que no todos los actores mediáticos recogen con interés la importancia de realizar 2.2 millones de testeos masivos en el país, cuando esa es una medida central. Es casi el 20% de la población. Y lo importante que se refleja en la noticia es que cerremos un aeropuerto o que restringamos los vuelos. Esto no es lo importante. Lo verdaderamente trascendental es que el país ahora compre de manera efectiva 2.2 millones de pruebas y de testeos. Y también es importante que el país tenga una lógica de decir, vamos a precautelar nuestra economía, pero fundamentalmente la salud, y podemos trabajar de manera conjunta en estas dos lógicas. Cuando usted habla de manera conjunta, ¿a quiénes se refiere? ¿Al gobierno, con las gobernaciones, con los municipios, o solamente gobernaciones y municipios, que son los que en este momento, digamos, tienen la última palabra para decidir qué es lo que van a hacer en cada región? Estoy refiriendo a dos factores, el factor salud y el factor económico. Por supuesto que hay niveles de coordinación también con los sedes, con los municipios, en los cuales hay que trabajar, pero la coordinación no deja de ser un tema engorroso y un tema dificultoso, y además que está de cierta manera atravesado por lo que significan también las miradas políticas. Claro. Existen sectores políticos que por supuesto no quieren que la economía recupere, lo dicen de palabra pero no lo respaldan con los hechos. No quieren que la economía recupere y no quieren que tampoco el gobierno tome iniciativas importantes como las de hoy. Hemos esperado un año, Miriam, para tomar una decisión sobre estas pruebas de contagio. Y el otro elemento, los espacios económicos son muy importantes, saludables, ¿no? El otro elemento son las vacunas. Hemos tomado la decisión, por encargo del presidente, de que todas las personas mayores de 18 años sean vacunadas de forma gratuita. 6.5 millones de vacunas. Esto es en la primera dosis. Vamos a comprar alrededor de algo más de 11 millones de dosis de vacuna para todos los bolivianos y de forma absolutamente gratuita. Ahora, ¿qué vacunas vamos a tener? Esa es otra de las grandes interrogantes de la población. El mundo se está moviendo en un conjunto de vacunas, de diferentes
producidas en diferentes laboratorios, distintos países. La mirada no va a ser esta vez tener algún preconcepto con el país que la produce. Si son vacunas, si tenemos la oportunidad, estamos hablando con todos. Si tenemos la oportunidad de comprar las vacunas rusas, las vacunas americanas, las vacunas chinas, etcétera, por mencionar solamente, entonces vamos a realizar esa operación. Dentro del plan COVAX de la Organización Mundial de la Salud tenemos un 20% de las vacunas que vamos a requerir, pero el Estado, los bolivianos necesitamos una mayor cantidad de eso, y la instrucción y la preocupación del presidente ha sido que todos se vacunan y se vacunan gratis. Esto lo asume también el Estado, y seguramente vamos a tener una opción mixta finalmente de diversas vacunas, porque no se puede conseguir todo con un solo proveedor como si fuéramos a un supermercado. Esto no es posible. Lo verdaderamente importante es que en los primeros meses del próximo año estas vacunas van a empezar ya a llegar al país, porque las gestiones están adelantadas, Miriam, y eso es también lo verdaderamente importante. Bien, ahora otro tema, porque ya está comenzando la especulación, el agio desde los barbijos, los medicamentos. Hay medicamentos en existencia, eso es algo que también tiene que responder el ministro de Salud. Y otro tema que también el ministro tiene que responder es esta exigencia de los contratos de médicos cuyos contratos, voy a reiterar nuevamente, están feneciendo en este diciembre. Ahí hay dos temas, Miriam. Lo primero, hay también una decisión, se ha anunciado el día de hoy, del gobierno, y se van a trabajar las normativas necesarias. No se va a permitir la especulación. Se van a publicar los precios de los medicamentos necesarios para poder enfrentar la pandemia. La gente va a conocer cuáles son los precios reales que tienen que pagar. Y por supuesto vamos también a trabajar y vamos a instruir para que estén los controles necesarios en esto, en las instancias también que corresponden. Son básicamente los municipios quienes deben hacerse cargo de ello, pero nosotros desde el gobierno podemos coadyuvar de forma decidida, sobre todo en la decisión de hacer público cuáles son los precios de los medicamentos, y garantizar también que la gente pueda acceder a un medicamento, llámese un paracetamol, claro, hasta un barbijo de 1.50 centavos de bolivianos en tiempos normales, y no tener que pagar 8 o 10 bolivianos, ¿no es cierto? Esto también vamos a trabajarlo, y es una de las preocupaciones. Claro. Y por supuesto también hay que mirar el otro tema, que es la especulación de barbijos, de medicamentos, etcétera, que la gente hace negocios de esta manera, ¿no? Exacto. Sin condolerse de lo que está sucediendo en el país. El tema de los médicos, Miriam, es una cuestión muy compleja en este momento. Vamos a resolver el tema de la cantidad de médicos que sea necesario contratar. Vamos a resolver. Ayer hemos tenido una reunión, el presidente ha señalado esto. Se va a resolver de acá para los nuevos médicos que se requieren, es decir, de acá para adelante. Y hay un enorme problema con las contrataciones anteriores. Y Miriam, tú me conoces en esto, no necesito causar alarmas, ni mucho menos. Hay un enorme problema en las contrataciones de esos médicos. Como que hay un enorme problema en lo que significan las unidades de terapia intensiva en el país. Uno puede decir, hemos comprado 100 respiradores, no significa que tiene 100 unidades de terapia intensiva. No están instalados todos. Una cama requiere de 30 ítems adicionales para estructurar una terapia intensiva. Tenemos una gran cantidad de camas donde esos 30 ítems, en unos casos hay 6, en otros casos hay 9, en otros casos hay 12, y no tenemos las camas completas. Si no tienes unos tubos, por mencionar algo, o las mangueras necesarias para hacer funcionar el respirador, esto no te sirve. Entonces, por esto, Miriam, es que tenemos la tasa de letalidad alta, porque la gente ha llegado a esas terapias intensivas sin poder ser debidamente atendido y se nos han muerto.
Entonces tenemos situaciones críticas como esto que estoy mencionando, pero también en la cuestión de los contratos, de la gestión pasada de los médicos. Ese va a ser un tema que vamos a informar porque requiere una información puntual y específica. Pero hacia adelante lo vamos a resolver ahora. Le agradezco por haber venido. No, importantes Miriam, los temas que acaba de hablarnos el vocero presidencial, don Jorge Richter. Gracias. No, gracias, Miriam. Y siempre recordar a la gente que todas las medidas de seguridad. Solamente decir esto muy rápidamente. No todo es culpa de la gente, como se dice, y de que han relajado sus conductas. Ha transcurrido un tiempo, nos hemos contagiado en ese primer evento y está comprobado, estudiado, que hemos ido perdiendo la inmunidad que habíamos logrado. Entonces, nuevamente estamos expuestos a podernos contagiar. Por ello es que se ha ordenado, que el presidente ha señalado que necesitamos vacunar a todos los bolivianos, porque esa inmunidad dura mucho más que esta otra. Claro. Acá hay mucho para explicar en temas de inmunidad, pero la vacuna nos permite protegernos. Entonces ha caído la inmunidad de la ciudadanía y por eso pueden haber contagios y los vamos a descubrir, y cuando descubramos vamos a subir el número de contagios, pero para poderlos intervenir, eso que nadie se alerte diciendo que las cosas están peor, es para poder intervenir y atenderlos. Muchísimas gracias.